Hola, muy buenos días. A continuación del tema de shock, vamos a hablar sobre shock distributivo. El shock distributivo. Hay diferentes tipos de shock distributivo, pero antes vamos a mencionar un esquema muy importante. Tenemos que conocer al sistema nervioso central, que juega un papel importante cuando ocurren algunas alteraciones en formación de shock distributivo. Vamos a tener a encéfalo, bulbo raquídeo y la médula espinal. A nivel del sistema nervioso central tenemos un centro que se llama el centro vasomotor, que tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Tenemos también algunas estructuras que salen de la médula espinal, una serie de fibras. A esas fibras nerviosas nosotros lo llamamos fibras preganglionares, se llaman fibras preganglionares. Luego tenemos unos ganglios por donde salen otras fibras nerviosas llamadas fibras postganglionares. Ahí están, fibras postganglionares. La parte final de esas fibras tenemos la liberación de unos neurotransmisores llamados norepinefrina, y que esas fibras van hacia diferentes órganos como corazón, como vaso sanguíneo, donde encuentran unos receptores que ese neurotransmisor, norepinefrina, puede actuar sobre esos receptores, provocando la vasoconstricción. Cuando ocurre una vasoconstricción por el estímulo que comienza a nivel del sistema nervioso, esa vasoconstricción puede aumentar la resistencia vascular periférica y eso aumenta la presión arterial. Cuando falla uno de esos mecanismos, o sea, cuando haya un problema a nivel de centro vasomotor o a nivel de la médula espinal o a nivel de los ganglios o problema a nivel de la liberación de neurotransmisor, en este caso norepinefrina, o cuando haya un bloqueo a nivel de los receptores en diferentes órganos, entonces ese mecanismo de vasoconstricción puede fallar. Entonces va a producir una vasodilatación, que esa vasodilatación produce una disminución de resistencia vascular periférica y provoca una caída de la presión arterial
y eso al final puede terminar en un shock. A ese shock nosotros vamos a llamar shock distributivo y vamos a ver en diferentes formas. Vamos primero con uno de esos shocks distributivos relacionado al sistema nervioso central, lo que mencionamos ahora. A esos fallos, a esos diferentes niveles, nosotros llamamos, cuando produce una caída de la presión arterial, llamamos shock neurogénico. Entonces, hablamos de shock neurogénico. Ahora, ¿cómo puede producirse shock neurogénico? Número 1, cuando haya una depresión a nivel del centro vasomotor, que mencionamos. ¿Cómo podemos ver una depresión del centro vasomotor? Una depresión del centro vasomotor puede ser por uso de algunos medicamentos, como los barbitúricos, ¿ok? O puede ser por un infarto, o sea, un daño, una necrosis a nivel del centro vasomotor. Eso puede producir a nivel del centro vasomotor, y eso puede producir lo que mencionamos, un fallo en vasoconstricción. O sea, en otras palabras, eso puede llevar a una vasodilatación, porque no habrá liberación de norepinefrina, que es un vasoconstrictor, aumentando la resistencia vascular periférica. Entonces, al contrario, ocurre una vasodilatación, una disminución de resistencia vascular periférica y una caída de la presión arterial, y por consiguiente produce shock. Ahora, también podemos ver en caso que haya un daño a nivel de la médula espinal. Recuerden que teníamos aquí el centro vasomotor, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Cuando hay una lesión a nivel de la médula espinal, entonces ese mecanismo va a fallar, mecanismo de vasoconstricción. ¿Cómo podemos ver daño a nivel de la médula espinal? Puede ser trauma, por un accidente o un tumor, por cualquier daño a nivel de la médula espinal. Y a ese tipo de shock, donde hay daño a nivel de la médula espinal, nosotros llamamos shock espinal, que es muy frecuente en accidentes de tránsito. Recuerden, cualquier daño a nivel de la médula puede alterar el mecanismo que mencionamos, provocando vasoconstricción. Entonces, si no hay vasoconstricción, habrá vasodilatación. Lo mismo, vasodilatación. Cuando falla ese mecanismo, disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la presión arterial y estamos en la presencia de shock. Un shock distributivo por daño a nivel de la médula espinal. ¿Qué más podemos ver? Cuando hay algún problema a nivel ganglionar, número 3, cuando nosotros tenemos un bloqueo ganglionar. Hay algunos medicamentos que producen bloqueo ganglionar, algunos medicamentos que no son de uso muy frecuente, como hexametonio, que puede bloquear esos ganglios, y también la pentolina o pentolino. Esos son dos medicamentos que pueden producir un bloqueo ganglionar y por consiguiente
vasodilatación masiva, disminución de resistencia vascular periférica, disminución de la presión arterial y shock. Número 4 puede ser a nivel de liberación de norepinefrina. O sea, que haya un problema en la liberación de norepinefrina. Algunos medicamentos, aunque ese medicamento no es de uso común, como la guanidina, que evita la liberación de norepinefrina. Es un medicamento antihipertensivo porque su efecto es producción de vasodilatación. ¿Por qué produce vasodilatación? Porque hay una disminución, una inhibición de liberación de norepinefrina. Recuerden que norepinefrina, cuando actúa a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los receptores, el efecto de norepinefrina es vasoconstricción. Vasoconstricción produce aumento de resistencia vascular y aumento de la presión. Cuando no hay vasoconstricción, cuando hay problema con liberación de epinefrina, entonces al contrario produce vasodilatación, una disminución de resistencia vascular periférica y una caída en la presión arterial. El número 5, cuando haya un bloqueo de los receptores. Esos receptores, cuando tienen bloqueo por algunos medicamentos, como la prostaxina, que es un alfa bloqueador que se usa en casos de hipertrofia prostática, por ejemplo. Un uso de esos medicamentos bloquea esos receptores, y si se bloquean esos receptores habrá vasodilatación por lo mismo, una disminución de resistencia vascular periférica, disminución de la presión arterial y caída de la presión y producción de shock. Y también hay medicamentos como hidralazina que directamente producen vasodilatación, son vasodilatadores, disminuyen la resistencia vascular periférica, disminuyen la presión arterial y provocan ¿qué? Shock. Esos son casos donde a nivel del sistema nervioso central podemos ver shock distributivo. Ahora bien, ¿cuáles son otros tipos de shock distributivo? Vamos a ver otros casos como lo que mencionamos anteriormente, donde hay la presencia de una sustancia extraña en el cuerpo, como picadura de una abeja, o también uso de penicilina. Hay personas que tienen alergia a penicilina. Cuando esas sustancias nocivas, extrañas para el cuerpo, entran a corriente sanguínea, dentro del corriente sanguíneo existen una serie de células. Esas células se llaman mastocitos. ¿Qué ocurre con los mastocitos? Esos mastocitos tienen unos receptores de tipo inmunoglobulina, y cuando se unen con esas sustancias desconocida, nociva, provoca una ruptura de los mastocitos. Cuando se rompen esos mastocitos, se libera una serie de sustancias que están dentro de los mastocitos, son mediadores, llamado la histamina. Esa histamina, cuando se libera, tiene un efecto potente vasodilatador, y por consiguiente disminuye la resistencia vascular periférica
y disminuye la presión arterial y eso provoca shock. Entonces, a ese tipo de shock nosotros llamamos shock, a ver si recuerdan, shock anafiláctico. ¿Ok? Vamos ahora con otro tipo de shock distributivo que tiene el mismo mecanismo como shock séptico. ¿Qué ocurre en shock séptico? Hay algunos microorganismos como los bacterias gram negativas. Esas bacterias gram negativas tienen una capacidad de producir una serie de sustancias llamadas endotoxinas. Esas endotoxinas, cuando entran a corriente sanguíneo, esa toxina entra en corriente sanguíneo y a nivel del sistema cardiovascular tienen varios efectos. Primero, esas endotoxinas producen a nivel del endotelio, producen vasodilatación y también pueden producir aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué significa eso? Aumento de la permeabilidad vascular provoca la salida del líquido hacia afuera y eso provoca una disminución de volemia y produce un tipo de shock que mencionamos anteriormente llamado shock hipovolémico. Ahora, esa parte que estoy mencionando, esa endotoxina produce vasodilatación, produce otro tipo de shock. Recuerden que la vasodilatación produce una disminución de resistencia vascular periférica, disminución de la presión arterial y produce el shock llamado shock distributivo. Entonces, en este caso de shock séptico, hay dos mecanismos de producción de bajón de la presión. Uno es shock distributivo por vasodilatación producido por endotoxina y otro tipo de shock es un shock hipovolémico por la permeabilidad vascular, donde una cantidad enorme de líquidos salen de los vasos sanguíneos. Ahora, tenemos por último un tipo de shock distributivo donde un microorganismo como meningococo atacan específicamente el riñón a nivel de la glándula suprarrenal, van a nivel de la glándula suprarrenal y a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, donde hay producción de catecolaminas y producen una necrosis a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces esas catecolaminas, que son vasoconstrictores, disminuyen su nivel y cuando no hay vasoconstricción habrá vasodilatación masiva, disminución de la presión, de resistencia, vascular periférica y una disminución de la presión arterial y eso produce shock. Entonces, el ataque que hacen esas bacterias meningococo a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel de la corteza, producen una hemorragia y provocando una vasodilatación masiva, producen shock. Hasta ahí hablamos de shock, diferentes tipos de shock distributivo. Ahora vamos a hablar acerca de shock obstructivo. Hay varios tipos de shock obstructivo. Vamos a ver. Shock obstructivo. Esos tipos de shock
Vamos a ver primero un shock muy especial, distributivo, que se llama taponamiento cardíaco. ¿En qué consiste el taponamiento cardíaco? Recuerden que el corazón está rodeado por una membrana con doble capa, una capa visceral y una capa parietal, llamado pericardio. ¿Ok? Ese es el pericardio. Tiene dos capas. Pericardio parietal, es el pericardio parietal, y ese es el pericardio visceral. Entre el pericardio parietal y visceral existe un líquido, el líquido pericárdico, normalmente ronda alrededor de 30 mililitros. Pero por cualquier razón infecciosa o traumática, cuando aumenta la cantidad de líquido pericárdico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una presión enorme de ese líquido sobre el corazón. Entonces el corazón en este caso estará bajo presión. Si el corazón está bajo presión, entonces la entrada de sangre al corazón estará bajo presión. Entonces la sangre entra menos cantidad de sangre entra al corazón, y esa sangre puede regurgitarse hacia atrás. Y de esa manera sale también menos sangre de este corazón. O sea, si entra poco sangre, sale menos. Entonces el corazón no va a poder bombear suficiente sangre. Podemos ver una triada, llamada triada de Beck, en este caso, donde esa triada podemos ver una disminución de la presión arterial, por lo que mencionamos ahora, una disminución de intensidad de ruidos cardíacos, porque si ponemos un estetoscopio aquí y intentamos auscultar por todo ese líquido que está entre el corazón y campana de estetoscopio, nosotros vamos a tener una disminución de intensidad de ruido, y también vamos a tener una regurgitación yugular, regurgitación vena yugular. ¿Por qué? Porque como sangre no puede entrar suficientemente dentro de la sangre, regurgita hacia arriba y ahí hacia atrás, y ahí va a encontrar un aumento de la presión en las venas yugulares. Y eso es lo que nosotros llamamos triada de Beck. Ahora, otro tipo de shock obstructivo se llama el neumotórax a tensión, como dice su nombre. Recuerden que los pulmones están rodeados por una membrana llamado la pleura. ¿Okay? Vamos a suponer que esa es pleura. Cuando hay una lesión a nivel de pleura, entra de manera rápida el aire dentro de la cavidad pleural. Vamos a suponer que hay una herida, ahí entra aire con mucha fuerza hacia adentro. ¿Y qué sucede? Ocurre un colapso de pulmón. Ese colapso pulmonar puede empujar, puede presionar al corazón en un extremo, produce una presión enorme sobre el corazón. Entonces, el corazón, de esa manera, bajo presión, recibe menos sangre, por los mecanismos que mencionamos en taponamiento, recibe menos sangre, puede bombear menos sangre, y eso provoca una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la presión arterial, y eso puede llevar a formación de un shock.
Y por último, hay una posibilidad que haya presencia de coágulos grandes de manera masiva en algunas estructuras. Vamos a suponer que esa es la vena cava superior, esa es la vena cava inferior, vena cava superior, vena cava inferior. Recuerden que la vena cava superior recoge toda la sangre de la cabeza del cuello y vena cava inferior toda la sangre del tronco y miembros inferiores, y esa sangre retorna hacia la aurícula derecha. Desde la aurícula derecha, esa sangre entra al ventrículo derecho por la vía de una válvula llamada válvula tricúspide. Cuando se contrae el ventrículo derecho, no hay otro camino que salida de sangre hacia los vasos sanguíneos que terminan a nivel pulmonar. Entonces, esos vasos sanguíneos terminan a nivel pulmonar. Entonces, si ocurriese una formación de coágulos grande a esos niveles, entonces llegará menos sangre a nivel de los pulmones. Si llega poca sangre a los pulmones, el retorno hacia el corazón izquierdo. Recuerden que aquí tenemos la aurícula izquierda. Entonces llega menos sangre a nivel de la aurícula izquierda. Entonces llega menos sangre a nivel de la aurícula izquierda y de esa manera llega menos sangre al ventrículo izquierdo y sale menos sangre hacia la aorta. ¿Por qué? Porque hay un taponamiento aquí, hay un obstáculo que no permite que los pulmones reciban suficiente sangre. De esa manera puede haber una disminución del gasto cardíaco, una disminución de presión arterial y eso puede producir un tipo de shock. Pero en este caso es un shock obstructivo por la obstrucción de la vía que mencionamos. Otro tipo de shock obstructivo es la presencia de tumores. Uno de esos tumores son tumores llamados mixoma auricular. Mixomas son grandes tumores que pueden aparecer a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? A eso nosotros llamamos mixomas auriculares. Son mixomas que provocan una disminución porque hay una resistencia, ¿no? Entonces entra menos sangre a la aurícula izquierda, entonces el ventrículo izquierdo recibe también menos sangre y cuando se contrae manda menos sangre hacia la aorta y eso provoca una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la presión arterial y ir formándose un tipo de shock obstructivo. ¿Ok? A esos tumores llamamos mixoma auricular. Con eso terminamos la parte de fisiopatología de shock y el próximo video, eso fue el segundo video, el próximo video hablaremos sobre estadios de shock. Muchas gracias por su atención.